La pregunta del día de hoy, ¿estoy loca? Adrián Macala, ¿estás loco? Gracias, Carlita. Hay algunas personas en casa especialmente que me podrían decir que sí, pero el día de hoy me acompaña y estoy encantado de estar aquí con Genevieve porque nos va a comentar acerca de ¿te falta un tornillo? Esta pregunta que a veces nos hacemos, tal vez en silencio, ¿cierto? Sí. Pero cuando se nos comienzan a olvidar, señor, señora, las llaves, comenzamos a acumular tal vez más cositas de las que deberíamos en casa, sí. El coche no anda bien y de pronto no te importa. Vamos a tratar de responder esas preguntas hoy. Muchísimas gracias, Adrián. Justamente este mes en la revista Selecciones, nuestra historia de portada tiene que ver con ¿estás loco? ¿Sí o no? Y creo que muchas veces hasta nosotros mismos jugando entre nosotros, ay no, estoy loca, no puedo creer esto. Y honestamente creo que muchas veces sí hay motivos por qué acudir a un experto, un psiquiatra, un psicólogo. ¿Qué hicimos este mes en Selecciones? Le pedimos a los lectores y las lectoras que nos mandaran cartas de sus experiencias, de sus dudas, porque a veces sí nos da un poco de pena ir y consultarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos un panel de psicólogos, de psiquiatras y les presentamos estos casos y nos dijeron básicamente su opinión experta sobre cada situación. Te empiezo, están buenísimas, porque sí son muchas que son muy comunes y creo que sí nos pasan muchísimo. Una en particular, así que haya llamado poderosamente tu atención, ¿cómo cuál? Bueno, la primera es, ¿dónde estacioné el coche? Creo que nos ha pasado a todos en un momento u otro. Salimos al centro comercial y de repente, ¿dónde lo estacionamos? ¿Nos debemos de preocupar si nos pasa esto? Según nuestros expertos este mes en Selecciones, para nada. Es una cosa muy normal y creo que honestamente a veces nos estresamos más cuando nos pasan estas cosas que lo normal. Entonces lo que nos aconsejan es respirar profundo, tratar de siempre, exactamente Adrián, tratar de pensar y hacer memoria y no es nada. Es que a veces estamos con tantas cosas a la vez, el famoso multitasking, que estamos haciendo 5,000 cosas en vez de una en el momento, en el espacio que tenemos de tiempo, pero honestamente no hay que preocuparse. Yo tengo tal vez, tu crowdsourcing nos puede ayudar un poquito, tu panel de especialistas, a contestar la pregunta, ¿qué pasa cuando en casa comenzamos a acumular cositas que compramos y de pronto el refri tiene cositas de más, el garage está desordenado y tú dices, oye mamá, creo que deberías comenzar a tirar cosas, ¿no? Ese es otro tema. Esa fue una de las cartas justamente que nos escribieron. Una señora nos preguntaba que su mamá, nos contaba que su mamá tenía una casi colección en su casa de papeles de cartón y le decía, mamá, pero ¿por qué estás guardando estos cuadros de cartón que no tienen un uso ordinario? Y su mamá tenía, no sé, 50, 100 cada vez, en vez de tirarlos, los guardaba. ¿Qué nos dicen los expertos? Justamente en personas mayores, en personas ya un poco más grandes, sí nos tenemos que preocupar un poquito si son cosas que nosotros no le vemos el uso, ¿no? Pero si a la persona no le estorba y no impide que esa persona tenga una vida social, que ya pare de invitar a personas a su casa porque le da un poco de pena o vergüenza tener esas acumulaciones de cosas, ahí es cuando tenemos que preocuparnos. Si no, bueno, hay personas que les gusta tener sus colecciones y honestamente no nos podemos criticar, no están locas. Todos tenemos un secreto, ¿verdad? Cositas que guardamos, que nos gustan mucho. Ahora, no estoy diciendo que mi mamá esté loca, ni mucho menos. Nada más estoy poniendo un ejemplo. Fue un caso nada más. Exactamente. Ahora, todos tenemos también como pequeñas obsesiones. Sí. ¿Verdad? Justamente otro caso que escribimos este mes en Selecciones es el caso de la persona, por ejemplo, que sueña, que tiene un sueño de algo y de repente todo el día está obsesionado con ese pensamiento, no se lo puede quitar de la mente. Entonces, buenas noticias para esas personas. A mí me pasa muchísimo. Cuéntanos. No es nada malo. A veces que pasa justamente si no descansamos bien o tenemos un sueño interrumpido, creo que, bueno, según los expertos, no es nada malo. Lo único que sí nos aconsejan es cuando tienes un pensamiento, una obsesión o algo que te impide hacer como hablábamos anteriormente, a que hagas lo cotidiano, a que puedas enfocarte en tu trabajo, que te puedas darle atención a tu familia, creo que no pasa nada. Aquí el problema es cuando estos pensamientos negativos, obsesiones, empiezan a como que a frenarnos, ¿no? Sí. Ahí es cuando tenemos que buscar ayuda y creo que esto es un tema que aquí lo hemos hablado muchas veces en Selecciones también aquí en Mujeres, que no debemos de tenerle miedo a buscar ayuda. Creo que hoy en día existen muchísimos doctores, psicólogos que nos pueden ayudar a estos problemas y a veces son tratamientos que estamos hablando de 3,
6 meses para ayudarnos con esas etapas a veces difíciles que nos podemos encontrar. Y si queremos tener más información, la podemos consultar en la revista, Sí, ¿cierto? esa es la historia de este mes de selecciones, y también les pedimos, como siempre, que nos estén escribiendo cartas, porque, digo, estas cartas son de nuestros lectores, y creo que eso es lo que hace que la revista sea mucho más divertida, mucho más interesante, es escucharlos a ustedes, y quizás en la próxima edición de ¿Estás loco? Podemos incluir más casos de los lectores de cosas que sí les están pasando. Y electrónicamente, por supuesto. Exactamente, en selecciones.com sí también tenemos. Muchas de esas cartas justamente, Adrián, nos llegaron por selecciones.com. Te voy a contar un casito más que se me hizo sumamente por favor, me interesante. Estamos hablando de las personas que se lavan mucho las manos, que es otro problema, o que le tienen fobia a los microbios, a los gérmenes. Aquí nos escribió una persona que le tiene un pánico muy grande a ir a los baños públicos, ¿no? En restaurantes, en cines. ¿Qué nos aconsejan los expertos? Eso sí que no está bien, es una señal de un problema un poco más grande, porque sí tenemos todas las precauciones, los cuidados de lavarnos las manos cuando usamos el baño. No debemos de tenerle como que fobia o pánico a ir a un baño público. Entonces, sí, digo, el artículo es bastante chistoso, humorístico, porque creo que igual también a veces nosotros mismos nos decimos loco cuando no lo estamos, pero también hay información útil también de otros síntomas físicos que pueden ser de un padecimiento neurológico, es decir, si te empiezan palpitaciones, inmediatamente al doctor. Si tienes mareo, si tienes cosas así un poco más fuertes que te afectan lo físico, puede ser un síntoma de un ataque de pánico o de ansiedad. Entonces, eso igual como hablábamos anteriormente. Entonces, recordemos un poco la recomendación, ¿verdad? Cuando uno siente de pronto pánico, dices, no pasa nada, respiro profundamente. Esa es la primera recomendación, ¿cierto? Cierto, y siempre acudir al doctor. Cuando tienes una duda, es mejor ir con un doctor, aunque nosotros tratamos de dar los mejores consejos. Creo que si uno tiene la duda y dice, bueno, esto no es normal, yo nunca tengo estos mareos o tengo estos sudores en frío, ¿qué hago? Pues mejor siempre ir al doctor por si las dudas. Y además siempre hay profesionales de la salud mental, ellos están dispuestos 24 horas, hay líneas de atención a personas que lo necesitan, y bueno, no necesitas pagar una fortuna, que es a veces lo que uno teme, ¿no? Sin duda, creo que lo más importante es tratar de siempre pensar en uno. A veces estamos muy ocupados con el trabajo, con los niños, con las familias, con la pareja, pero aquí igual recordamos que siempre es importante cuidarse. Y tal vez unas gotitas de esto y de otro también ayuda, ¿por qué no? Un poquito de flores de Bach de vez en cuando. Todo lo que nos pueda concentrar, calmar, es muy positivo. Pues muchas gracias, me encanta. Si queremos más información, ya saben dónde pueden adquirirla. Y bueno, también hay que recordar que para Víctor, eso es un tema muy importante. Entonces, ¿qué te parece, Vic, si nos cuentas un poquito más? Que hay que actualizar el término, ¿verdad? Además de que nos falta un tornillo, tal vez se nos tostó el chip, se los propongo. Vamos con Víctor.